Buenas tardes, entonces, mi nombre es Diego Soto, soy el docente que los acompaña en este primer trimestre en el curso Metodología de la Investigación Socio-Religiosa 2. Me acompaña aquí esta tarde en una entrevista, si bien editada es casi en vivo, porque tenemos una sola toma, el doctor Juan Manuel Fajardo Andrade, quien ustedes ya tendrán el agrado de haber visto, no sé si también el agrado de conocerlo personalmente, que es nuestro coordinador del área de posgrados y en particular el coordinador de la maestría en estudios socio-religiosos y género y diversidades. El motivo que habíamos compartido para hacer esta breve sesión entrevista es compartir una información que es medular a la hora de hacer un trabajo final de investigación. No solo tiene uno que tener los recursos, la disposición, la energía para poder hacer un trabajo, el deseo de hacerlo, no solo tiene que tener los recursos académicos, marcos teóricos, marcos metodológicos, perspectivas, no solo tiene que tener los recursos en términos de fuentes, quiénes pueden ser sus informantes, tiene además que cumplir con un elemento de carácter administrativo, que en cada posgrado es distinto. Entonces no cualquier trabajo que uno, por más ganas que tenga, por más que quiera hacerlo, no le sirve a todo posgrado, no se adecua a todo posgrado. Entonces lo que queremos trabajar con el doctor Fajardo esta tarde es precisamente las modalidades que este posgrado estima que este posgrado ha adoptado a modo de trabajos finales de graduación y valorar pues los requisitos administrativos, las pautas que como estudiantes de este posgrado deberíamos ir siguiendo a partir de este curso y en adelante hasta que podamos presentar el trabajo. Ahora y aquí sí vamos a tomar por sorpresa al profesor Fajardo, siempre es bonito, decía de tomar a los pensadores desprevenidos. Es que creo que desaprovecharíamos este momento si no le hiciéramos otro tipo de consulta al profesor Fajardo. Estaba revisando yo los trabajos de tesis del profesor Fajardo. Cumplen lo que Facebook llama el 10-Year Challenge. El trabajo de licenciatura, que anoté aquí su título, Estatuto Epistemológico de la Teología, su lugar en el encuentro interdisciplinar de las ciencias, salió en el 2001. Un trabajo que es bastante interesante. Se ocupaba exactamente de ese problema. ¿Qué queremos decir cuando decimos que hacemos teología? 10 años más tarde, en el 2011, aparece la tesis de doctorado del profesor Fajardo, titulada Nuevas comprensiones de la religión y su incidencia en la epistemología y metodología del pensamiento teológico latinoamericano. Ciertamente hay un giro comprensible, ¿verdad?, en lo que uno cambia en una década, pero se mantiene la preocupación, me parece a mí básica, lo cual es muy loable, a alguien que durante una década pueda pensar en torno a un problema. Entonces me parecería, ya que vamos a hablar de trabajos finales de graduación, ¿qué significó? ¿Qué fue el interés de hacer ese trabajo? ¿Qué obstáculos afrontaste vos, digamos, en esa década? ¿Cómo fue tu experiencia para desarrollar esas investigaciones? Bueno, pues muchas gracias, Diego, y también a los y las estudiantes. Bueno, voy a empezar un poco sobre esta pregunta de sorpresa realmente. Pero para mí, bueno, yo estudié teología aquí en la Escuela Ecuménica, y cuando me enfrentaba ya al momento de la elaboración de la tesis, que en licenciatura era tesis, la pregunta que yo me hacía era justamente cómo la teología se piensa y se sitúa en una sociedad cada vez más dominada, de nuevo, donde el diálogo es sobre todo científico, ¿verdad? Entonces,
la pregunta que me surgía o que me inquietaba era, bueno, ¿qué significa hacer teología? ¿Qué es teología propiamente? En este diálogo, ¿verdad? Pueden los teólogos trabajar en espacios interdisciplinares, ¿verdad? ¿Aportan algo o no? Entonces por ahí surgió un poco la inquietud de digamos, de la tesis de licenciatura. El objeto, por lo tanto, la pregunta era fundamentalmente por la teología. ¿Qué es teología? ¿Qué significa hacer teología en esta sociedad, ¿verdad? Interdisciplinar, dominado o determinada mucho por el diálogo de las ciencias? Eso me permitió, en la parte de terminar la tesis, ¿verdad? Y después continuar trabajando. Y que es una pregunta que se dice muy fácil. Sí, todos esos aspectos de la teología. Fuimos, bueno, aquí en la escuela también los trabajos creo que nos fueron orientando por temas de teologías en los años, estamos a finales de los años 90, principios del siglo XXI. Y por lo tanto, aquí en la escuela también estábamos en un proceso de pasar de pensar la teología, sobre todo teología latinoamericana, ¿verdad? Con toda la mediación socioanalítica, las relaciones de teología con lo social. Pasamos a otros temas como espiritualidad, por ejemplo, ¿verdad? Después ya preocupaciones como la niñez, la violencia. Entonces yo creo que terminar la tesis con esa pregunta, esa inquietud que tenía la teología en este marco sociocultural de cambio, y haberla terminado y trabajar en la escuela ecuménica, pues me fue orientando también como a preguntar sobre otro objeto fundamental tanto para la teología como para los temas que estábamos trabajando, que ahora es lo religioso. Claro. ¿Qué es religión? ¿Cómo entendemos lo religioso en estas nuevas condiciones, ¿verdad? Sociales, culturales, que pareciera que iban aceleradamente en cambio profundo, ¿verdad? Con, por lo menos las discusiones que se dieron en la escuela ecuménica, ¿no? En la primera mitad del siglo XXI, de la primera década, pues eran temas que estaban vinculados con ya la religión se está acabando, ¿verdad? Estamos frente a un cambio de sociedad. Sociedad de conocimiento. Todas las discusiones de Amando, de Corbí, que eso pues de alguna manera nos vincularon, me vinculaban un poco a esas preocupaciones por cuál es qué es lo que está quedando de la religión, ¿verdad? Frente a esta sociedad cada vez más secularizada, y que en los planteamientos de Corbí, por ejemplo, se apunta a una desaparición total de lo religioso, o una mutación o traslado hacia la dimensión más espiritual, ¿verdad? Una religión sin religión. Entonces, aquí en la escuela teníamos esa preocupación. Por un lado, todavía teníamos el carácter de lo teológico, ¿verdad? Así como decir, bueno, no, la teología es importante, aún hacemos teología. Yo había trabajado teología en la licenciatura y decir, bueno, después de todo sí tiene algún aporte lo teológico, ¿verdad? No, es distinto al... Según esa tesis, ¿cuál más o menos era, digamos? ¿Cuál era la respuesta a esa pregunta? Yo creo que lo que recuerdo, a lo que apunta, por lo menos la respuesta que encontré en 2001, ¿verdad? 2000, cuando estaba haciendo la tesis, es que ya vislumbraba cómo la teología no puede trabajar sobre doctrinas, ni tampoco sobre creencias, sino más bien tiene que pasar a un aspecto más práctico, una teología práctica vinculada con esas dimensiones de espiritualidad, que en ese momento era así como empezar a descubrir, ¿verdad? Un tema que luego fue el tema central o importante en el desarrollo de por lo menos 5 años posteriores, que era la espiritualidad, una espiritualidad sin religión. Entonces decir, bueno, la teología sí tiene validez, tiene importancia todavía a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, pero en la medida que no es una teología doctrinal, que no es una teología institucionalizada, sino es casi que retomar el concepto, llamémoslo así, originario
de la teología como un estudio del teos, ¿verdad? Donde el teos no necesariamente es un Dios ontológico o el Dios cristiano, sino es más bien como el Dios de Santo Tomás, como las divinidades, bueno, incluso más bien toda volver incluso al origen del término, ¿verdad? En términos griegos y todo el estudio, digamos, en la perspectiva platónica. Entonces, eso permitió que la conexión entre teología y lo que después desarrollé en la tesis, pues fuera una, en parte, continuidad. La tesis de doctorado. De doctorado, fuera continuidad, pero al mismo tiempo, como hacían alguna observación, en realidad era como estudiar en el doctorado el tema que en principio tendría que haber sido el punto de partida, estudiar qué es religión, para después decir que es teología. Lo que te dijeron es, tu pregunta en realidad tiene antes otra pregunta. Tiene otra pregunta, sí. Entonces, pero es como puntos de partida. Empecé por la pregunta teológica y después hice la pregunta sobre religión. Dice, podrías haber empezado por religión y después preguntar qué teología corresponde a esa religión, pero bueno, se vio que había cierta concordancia en el desarrollo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues también cierta línea de desarrollo entre un trabajo y otro. Claro. Entonces, y el tema de la teología, de la religión, que es lo que desarrollé en la tesis de doctorado, pues apunta muy parecido, ¿verdad? Ese reconocimiento de los cambios a los que hemos asistido como cultura, como sociedad, incluso cómo se recupera la religión o lo religioso después del susto, llamémoslo así, de la secularización, ¿verdad? Que anunciaba que la religión estaba llegando al final, que también lo habíamos asumido aquí, y decir, bueno, no, pareciera que la religión no está llegando totalmente al final, que luego es lo que estamos viendo incluso en términos políticos el año pasado aquí en Costa Rica y en general en América Latina, es decir, la presencia de lo religioso. Pero entonces ahí sí mi trabajo lo que dice es, claro, pero hay que tener cuidado porque cuando estamos hablando de religión en las condiciones actuales, no es el mismo concepto de religión que teníamos hace 40 años o 30 años. Es decir, hablar de religión hoy día, aunque la gente parezca que la religión tiene vitalidad, pero la vitalidad de lo religioso actual es totalmente distinto a la vitalidad de la religión de los años 70 o 60, por ejemplo. Incluso todo el fenómeno del auge en las discusiones entre religión y política que se dieron aquí el año pasado y que se dan en general en América Latina, Brasil, México, Guatemala, Nicaragua, y después esa conexión o esa relación entre estos discursos aparentemente religiosos con temas, por ejemplo, como temas de derechos o incluso el mismo concepto de ciencia que tú en algún momento también has trabajado, ¿verdad? Es decir, bueno, ahora más bien los religiosos pareciera que se definen como científicos frente a espacios que hacen ciencia que los desprestigian diciendo que es ideología, ¿verdad? Sí, claro. Que eso también nos afecta ya más directamente justamente por los estudios por lo menos de esta maestría, claro, ¿verdad? Que es estudios socio-religiosos, géneros y diversidades. Claro. Pues muchos dirán, claro, pero ustedes lo que estudian es ideología, no es ciencia. Bueno, todo ese giro que se ha dado, bueno, que también has trabajado en algún momento, pues tiene que ver mucho, digamos, justamente con esos conceptos que que trabajé, por ejemplo, en el tema de la tesis de doctorado. Claro. Y yo quería también, para no tomarte ya más por sorpresa, revisando el foro 1, que recién terminó el domingo, muchos de los trabajos de nuestros compañeros y compañeras estudiantes tienen de fondo, ¿cómo podemos decirlo?, la expresión social de lo religioso. Es decir, no hay un trabajo que estudie lo religioso en sí mismo, de esos términos de fenomenología de la religión, tal como se planteaba en el siglo XX, sino que interesa esas interacciones religión-política. Si hubiera, digamos, yo sé que es difícil sistematizarlo en una pregunta breve, pero
si de tu trabajo de tesis quisiéramos recoger un aviso, cuando uno quiere ser analista de esos fenómenos ahora en América Latina, ¿cuál podría ser, digamos, ese aviso o esa precaución, ese criterio que se derivaría de tu trabajo? Bueno, yo creo que tal vez el aviso, ¿verdad? O la advertencia estaría más orientada a poner en sospecha el concepto de religión o de lo religioso que estemos trabajando en cada enfoque, incluso social. Es decir, desde Durkheim, ¿verdad? La religión y lo social es casi lo mismo, lo identificamos. Pero yo creo que sí es importante, justamente por ese cambio, ¿verdad? Que yo traté de abordar en una tesis de doctorado, decir que si bien sociológicamente se puede hacer una descripción de prácticas, de doctrinas religiosas, sin embargo, eso es religión, es cierto, ¿verdad? Porque todavía responde, la institucionalidad de religiosa, además todavía existe, por ejemplo, el dominio católico, es vinculado con colonialidad o lo que se quiera, pero existe, o sea, tenemos todavía una fuerte presencia de las instituciones, por ejemplo la católica, con todos los problemas que eso genera, ¿verdad? Y eso pues todavía se puede estudiar como religión, ya sea en el marco contemporáneo o en los términos más clásicos de los estudios religiosos, pero hay otras dimensiones también que son de manifestación social, que uno podría decir que pueden ser religión también, ¿verdad? Pero entonces hay que tener cuidado, por ejemplo, con eso, decir que es religión, por ejemplo, no sé, el salir a hacer deporte todas las mañanas porque es el cuidado del cuerpo, es la disciplina, o el tema de la alimentación. Es decir, hay muchos temas que más bien heredados de la fenomenología, ¿verdad? Y muchos fenomenólogos sociales, como Mardones, que apuntaban, por ejemplo, ya los templos están vacíos, pero ahora llenamos los estadios. Y sí y no, eso es religión, de acuerdo a ciertos patrones y conceptos religiosos, pero también no necesariamente es la religión en términos fenomenológicos como se podría haber entendido. Entonces yo creo que preguntarse sobre, bueno, está bien, estamos abordando este enfoque social de religión, pero bueno, tener un poco la sospecha, por lo menos, ¿verdad?, metodológica, de decir, bueno, ¿qué realmente esto, en qué medida es religión, o de qué religión estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que sería así como preguntas más bien que uno puede hacerle a los propios enfoques que está trabajando. Sí, claro, imagino pasa algo similar con la noción fundamentalismo, ¿verdad? Sí. Se propone como sinónimo de religión, cuando lo que vemos son expresiones, si se quiere, religiosas de un fenómeno más amplio que es el fundamentalismo, que no es solo religioso. Sí, entonces yo creo que ahí es importante, por ejemplo, para personas que están en un nivel de formación, ¿verdad?, de maestría, pues, y más desde los campos nuestros, donde la universidad pública, que no busca el adoctrinamiento, sino busca generar personas que piensen, que cuestionen, que critiquen y que analicen. Yo creo que el tener la libertad de analizar, ¿verdad?, los conceptos, los términos, las categorías, es como un punto de partida básico inicial para luego desarrollar, y de manera que la pregunta metodológica a las categorías, a los términos que utilizamos, no va en desmérito de la metodología que es propia de cada perspectiva en la que nos ubiquemos, ya sea sociológica o antropológica o psicológica, que también tiene sus propios métodos para la disciplina desde la que se sitúa. Sí, viendo los trabajos hay una tendencia mayoritaria como a un análisis de narrativas de vida, personas contando experiencias particulares, usualmente vinculadas al género, quizá en mayoría, que esta predicción les es muy importante, ¿verdad? Cuando una persona dice religión, y yo por mi tradición, ¿qué es lo que está diciendo? Sería lo que tu trabajo en cada momento nos llama la atención.
Sería interesantísimo seguir hablando con vos horas. Me das ideas para futuros intercambios. Sin embargo, tenemos hoy un tema específico, ya planeado, eso sí, al menos previamente establecido, que es las modalidades de trabajo final de graduación. Solo para introducir brevemente, la universidad tiene un amplio número de modalidades de graduación, pero cada posgrado, analizando su naturaleza, analizando el tipo de estudiante que recibe, el tipo de formación que ofrece, determina cuáles modalidades son las que más se inscriben dentro de sus propósitos, dentro de su currículo, dentro de su agenda. Entonces, lo que queríamos es que quizá pudiéramos revisar cada una de ellas, conversar, explicarlas, de manera que a nuestros estudiantes les quedara de alguna manera un panorama que pudieran decir: el trabajo que yo estoy pensando se adecua bien a esta modalidad en específico, o se potenciaría mejor en esta otra. Eso sería como en un primer momento. En un segundo momento sería oportuno hablar, bueno, si yo he determinado eso, ¿cuál es el camino administrativo que debo de seguir? Esas son más o menos las dos grandes preguntas que tenemos ahora en esta parte de la entrevista. Perfecto. Bueno, para empezar, ¿verdad? Tal vez hacer una aclaración previa, con dos puntos previos. Uno es cuando se diseñó el programa de esta maestría, Estudios Socioreligiosos, Géneros y Diversidades, quienes elaboraron la propuesta consideraron un poco en la línea esta de, también con mucha tradición latinoamericana, de vincular lo religioso no como un estudio, digámoslo así, teórico o fenomenológico, sino más bien analizarlo en sus dinámicas sociales, incluso de la cotidianidad. Entonces, consideraron que el vínculo entre estudios religiosos, géneros y diversidades tendría que pasar más por digamos así, como formar a las personas para poderse situar en el ámbito profesional, o que personas que vienen trabajando en su experiencia profesional temas donde se encuentran con problemas religiosos, claro, ¿verdad? Problemáticas religiosas, o vinculadas con géneros y diversidades, y que intentan establecer las relaciones, pues ingresen a esta maestría. Esto hace que la maestría se proponga, cuando hicieron el diseño, como una maestría profesional. Digo esto porque esto también en línea con estos aspectos que mencionaba, de cómo los distintos programas pues eligen, claro, las modalidades de acuerdo a su perfil. Pues el perfil profesional de esta maestría le intentaría dar un carácter más orientado, digámosle, a lo que puede ser la formación de capacidades para formular proyectos o proponer soluciones a situaciones prácticas, ¿verdad? O sea, se supone que tiene un carácter bastante profesional y por lo tanto práctico. Esto es el punto 2, no va en contra o no es en detrimento del tema de la investigación, ¿verdad? La investigación nos parece que es fundamental en cualquier formación que se da a nivel universitario, sea de carácter teórico o sea de carácter práctico, no podemos hacer nada práctico, un proyecto, incluso ni siquiera un proyecto, formular un proyecto, si no tenemos elementos previos, digamos, así digamos, que nos permitan identificar una situación, un problema, ¿verdad? O una pregunta fundamental para hacer una propuesta, ¿verdad? Entonces creo que esto es importante, ¿verdad? Es una maestría profesional, pero en una maestría profesional nos parece importante la investigación. La investigación como método, la investigación también como una actitud. O sea, que quiere formar esa competencia, es decir, sí, que un profesional que se ha ocupado de este problema
tenga las herramientas para poder estudiar un problema que se encuentra en la calle de esta índole. Sí, para poder estudiar y también para poder ofrecer soluciones, diagnósticos, poder ofrecer alguna alternativa incluso, ¿verdad? Claro. Incluso poder proponer un proyecto, aunque luego no necesariamente lo desarrolle o lo implemente, pero ya el hecho de hacer propuestas de cómo poder solucionar una carencia, ¿verdad? En una institución o en un grupo o en el aspecto más de las dinámicas sociales, pues es importante. Claro, bueno, por ejemplo, solo para poner un ejemplo para que esto quede más claro, en nuestro Tribunal Supremo de Elecciones, aquí en Costa Rica, una institución de gobierno, no tiene nada que ver con la dinámica religiosa originalmente, la cuestión de, llamémoslo así, de la ideología de género para ellos fue un problema, porque entonces surgieron grupos cuando la Sala Cuarta acoge la opinión consultiva para transformar identidad. Entonces ellos se vieron en la obligación de decir, bueno, ¿cómo respondemos a preguntas que nos hacen civiles sobre que estamos incurriendo en ideología de género y por lo tanto estamos violando sus creencias al cambiar el nombre de una cédula de identidad? Entonces, un profesional podría efectivamente... hay que hacer investigación también para fundamentar, para justificar, ya sea una posición contraria a los que lo vienen criticando. Entonces, digo esto porque me parece que las dos cosas es importante tener claras, claro. ¿Verdad? Es una maestría profesional, pero que sea profesional no significa que no valore o que no incorpore la investigación. Y esto porque pareciera que en algún momento hay en algunos espacios a veces se dice, bueno, no, como es profesional no tiene investigación. No, siempre hay investigación. Lo profesional serio requiere una capacidad, digamos, de investigación bastante formada, ¿verdad? Claro. Entonces, estos eran dos previos, ¿verdad? Dos elementos previos para entrar al tema de las modalidades de trabajo, porque se encontrarán algunos estudiantes, o los estudiantes se encontrarán que cuando nosotros hablamos de las modalidades que se aprobaron para este programa, es decir, los que formularon el programa, dijeron, bueno, ¿qué modalidades de las no sé cuántas, 15, no me acuerdo cuántas son en total aquí en la universidad? De todas ellas vamos a elegir 4 que pueden ayudar a orientar el trabajo final. Y esas 4 modalidades que se aprobaron para este programa son el proyecto de graduación, la producción didáctica, la práctica dirigida y la pasantía. Eso, solo como aviso, este mismo documento figura ya en el aula virtual, en la sección de lecturas, para que puedan seguirnos. Exacto, mientras estamos hablando acá. Sí, entonces, la modalidad de trabajos finales de graduación contemplan esas 4 modalidades: proyecto, producción didáctica, práctica dirigida y pasantía. Esto ha asustado o ha generado así comentarios en algún momento, bueno, incluso entre nosotros, ¿verdad? Decir, bueno, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, si alguien quiere hacer tesis? Pero nos parece que la tesis es un trabajo también valioso, es una modalidad aprobada por la universidad, pero nos parece que la tesis, a diferencia de otras modalidades que posiblemente pueden ser más prácticas, como estas que se escogieron, pues la tesis a veces requiere, por alguna razón, se convierte en una cadena para muchos estudiantes que no pueden terminar una tesis en 3 meses o en 6 meses, ¿verdad? Se convierte en un trabajo de 2 años. Y lo que no hemos querido, lo que no queremos con este programa, es que un estudiante que tiene que hacer un programa de formación en 2 años y un trimestre, pues haga 4 años o 3 años, o tenga que ocupar 3 años para hacer su maestría. Entonces pensamos que estas otras modalidades bien trabajadas,
que incorporan también la investigación y las preguntas de investigación, y por lo tanto decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cuál es el problema que estoy, un diagnóstico, cuál es el problema que he identificado, cómo lo voy a atender, tanto en proyecto de graduación, en práctica dirigida o pasantía o producción didáctica? Ajá. Pues también está presente, ¿verdad? Entonces, ese es el marco, ¿verdad?, en el que se eligieron estas modalidades. Por lo tanto, la tesis no se contempló. Eso, como digo, pensamos que íbamos a hacer el experimento, por lo menos, de no tener tesis, para que se atrevan las personas a buscar en otras modalidades, también con cierta creatividad, ¿verdad? Y por lo tanto, si quieres, podemos hablar un poco entonces, claro, que estas modalidades responden a lo que has dicho previamente, que estas modalidades están dirigidas a potenciar ese tipo de habilidades, sí, de propuestas, soluciones, de problemas. Sí, que es lo que se quiere. Nos encontramos con temáticas de 3 ámbitos, ¿verdad?, que son fundamentales en la vida social actual, ¿verdad?, que es religión, ¿verdad?, que es el tema de géneros y diversidades. Entonces, pensamos que una salida importante es que alguien que estudia ese programa no se quede únicamente repitiendo, digamos, género es esto o diversidades es esto, sino más bien cómo podemos atender situaciones que se dan en la cotidianidad, por ejemplo, claro, incluso a nivel político, ¿verdad? Toda la discusión que hay en torno a esas temáticas es importante. La relación con lo religioso es fundamental. Entonces, ¿cómo podemos dar algún aporte? Que el aporte, en última instancia, pues puede terminar, después de esto, ¿verdad?, en artículos, en pequeñas memorias, que también tienen un alcance bastante importante, ¿verdad? Pero lo que se busca es la formación de las personas estudiantes con esa apropiación de la investigación vinculada con la práctica, claro, casi que investigación, acción, aunque no es... En ese viejo esquema. Sí, aunque no es tanto tal cual, ¿verdad?, pero es un poco en esa misma línea de decir, bueno, investiguemos para hacer algo, para transformar, claro, ¿verdad? Entonces, bueno, la descripción de las modalidades están en un documento. Estamos afinando algunas cuestiones en el reglamento interno, pero la estructura general ahí la tienen, ¿verdad? El proyecto de graduación es una actividad teórico-práctica dirigida a plantear al diagnóstico y al diseño de estrategias para resolver problemas concretos, ¿verdad? Lo que decíamos es cómo logramos hacer un diagnóstico, establecer un punto de partida, una pregunta fundamental a resolver, o la preparación sistemática y ejecución de una actividad específica, inherentes al perfil de salida previsto en la maestría. Después, o sea que en este tipo de proyecto de graduación cabrían bien trabajos que tienen que ver con conflictos en instituciones, sí, conflictos en comunidades, que identifica la persona. Sí, conflictos que ameritan alguna solución creativa, no exacto, solo el análisis de qué es lo que pasa. Sí, que eso yo creo que es lo que diferencia la tesis del proyecto de graduación. Es que la tesis vendría siendo, digamos, la tesis vendría a ayudar en la elaboración de diagnósticos, claro, de investigación para hacer un diagnóstico. Lo que hace el proyecto de graduación es decir, sí, usted tiene que hacer un diagnóstico, ¿verdad?, bastante serio, con metodología y técnicas de investigación adecuados y pertinentes, pero una vez que tiene bastante identificado y nos han puesto en evidencia el vacío, la carencia o el conflicto, entonces ahora, ¿cómo se podría solucionar? ¿Qué podríamos hacer para solucionar eso, ¿verdad? Ante el conflicto, por ejemplo, de religión, de las clases de religión en el Estado costarricense, vinculado, por ejemplo, con lo que decían de problemas de género, ¿verdad?, y de pluralismo. Entonces, o Estado laico, entonces se hace un diagnóstico, se puede hacer un buen diagnóstico de esa situación, de esa problemática, lo que sale en los medios, lo que se está discutiendo a nivel
constitucional, es decir, se puede hacer un trabajo bastante documentado, pero eso quedaría casi a manera de diagnóstico para decir, entonces, la solución que proponemos o una alternativa a esa discusión podría ser Estado laico, que consiste en esto, o claro, cómo se podría implementar un cambio creativo, digamos así, claro, innovador. Entonces, sí, el proyecto de graduación lo que tiene como característica es generalmente eso, ¿verdad? Diagnóstico y propuesta. La propuesta no necesariamente hay que realizarla, ¿verdad? No, sí tiene que tener sustentarse para que sea viable, pero la persona estudiante no necesariamente tiene que implementarla ni desarrollarla, ¿verdad? Ni siquiera ponerla necesariamente en práctica. okay. Se quiere bien, pero no necesariamente. Okay. Pues debe ser formulada. Es formulada, sí. Okay. Sí, estoy viendo también que, digamos, muchos de los trabajos tienen la gran preocupación del problema de los discursos que circulan, pero no solo problemas directamente con personas, comunidades específicas que tienen una dificultad, sino que muchos trabajos tienen la preocupación de, bueno, ¿qué pasa con discursos que circulan? Discursos en torno a ideología de género, discursos en torno a vamos a defender la familia, ¿verdad? Discursos en torno a nos están contrariando nuestras creencias, quién es la Corte Interamericana para pasar por encima de los principios cristianos que definen nuestra nación. Muchos trabajos se preocupan, y pienso que es una preocupación muy real, por discursos que circulan, sí, discursos que ameritan, ¿verdad? Sí, contrapesos. Exacto, sí. No, yo creo que dentro de una modalidad como proyecto de graduación, bien puede entrar el análisis justamente de esos discursos, pero el análisis que evidencia o que pone en claro cuál es el problema de fondo, pues puede permitir, digamos, decir, bueno, qué salidas o qué alternativas de cualquier tipo, pueden ser alternativas teóricas, por ejemplo la incorporación de, llamémoslo así, enfoques con la interculturalidad. Claro. Pero entonces decir, bueno, ¿qué significa, por ejemplo, que ante un problema como el que vivimos en Costa Rica, la política costarricense en estos temas, qué significa, por ejemplo, incorporar un enfoque que sea intercultural u otra perspectiva, claro, ¿verdad? Posible, por ejemplo, perspectivas más de derechos humanos o o relacionadas más con el derecho internacional, es decir, la solución dependerá mucho de la formación también de cada uno de los estudiantes que están proponiendo. Claro, entonces en el caso del discurso, digamos, la pregunta no sería así el análisis laxo, ¿qué dice? Sino que qué problema social genera un discurso, sí, sí. Y ante ese problema social, ¿qué salidas? Sí. Esos serían proyectos de graduación, sí. Serían buenas. Entonces el proyecto es importante, ¿verdad? Tener claro que hace todo este análisis, todo este diagnóstico, fundamentalmente para mostrar con mucha claridad cuál es el problema de fondo, ¿verdad? Cuáles son las carencias de fondo, claro. También, porque puede ser un problema o puede ser una carencia. Por ejemplo, instituciones cuando han trabajado todo el tema de ambiente laboral y decir, bueno, pues que falta esto, ¿verdad? O falta implementar estos aspectos porque de estas teorías, entonces lo que hace es un diagnóstico que muestra qué es lo que falta, justamente para decir en otras experiencias de otros lugares o de otros países o de otras comunidades, este problema se ha enfocado o se ha solucionado o han buscado soluciones desde estas perspectivas. Se puede intentar ver si eso es válido para nuestro contexto. Entonces, el anteproyecto contempla esos dos elementos. El proyecto de graduación, muy bien. El proyecto de graduación. Después tenemos la producción didáctica. Esto, como está escrito ahí, consiste en el diseño y elaboración de recursos didácticos vinculados a objetos de estudio o a disciplinas del plan de estudio, ¿verdad? El cual debe ser sometido a proceso de aplicación y validación. Esta modalidad tiene un enfoque más pedagógico, pero siempre contemplado en esta visión, ¿verdad? Incluso lo religioso, que como lo trabajamos aquí en la Escuela Ecuménica,
que lo religioso no es solo la creencia, solo la institución, sino son dinámicas sociales. Entonces, la producción didáctica, como se entiende, puede significar, en este caso, ¿verdad?, para un nivel de maestría, propuestas, por ejemplo, ya sea de guías, digámoslo así, o propuestas para la educación formal o la educación no formal. Por ejemplo, claro. Un documento, una guía de trabajo para trabajar temas de géneros y religión en comunidades, no sé, X, ¿verdad? Bueno, algunos locales. trabajos se plantean el problema de una pastoral inclusiva. Por ejemplo, en términos una comunidad religiosos, ¿qué significaría? Sí, diversidad étnica. Sí, ahí se puede hacer. Ahí estaría un poco el límite entre el proyecto y la producción didáctica. La diferencia es que la producción didáctica vendría siendo también un diagnóstico, ¿verdad?, en la que indica por qué la propuesta, porque al ser didáctica es más educativa, la propuesta educativa, ya sea educación formal o educación popular, lo que se ha llamado educación popular o informal, ¿verdad?, responde a este problema. Pero la diferencia de la producción didáctica al proyecto de graduación es que la producción didáctica sí lo somete a proceso de aplicación y validación en la comunidad. O sea, su propuesta didáctica para abordar el problema que identificó tiene que ser validado en el campo, o validado no, sino pues, de alguna manera probado, pues, probado sometido. Sí, por ejemplo eso, si alguien está trabajando desde perspectivas más eclesiales, ¿verdad?, y usa el término pastoral, y dice, para una pastoral inclusiva en la comunidad de los Guido, entonces del sector 7 de los Guido, entonces viene, es una ¿verdad?, comunidad aquí costarricense. Sí, es cierto, ¿verdad?, se me olvidaba que no todos son de Costa Rica. Entonces viene esta persona, ¿verdad?, la que está haciendo la propuesta didáctica, y dice, bueno, ante los problemas no solo sociales, ¿verdad?, de la ubicación del sector 7, que somos Guido, ¿verdad?, que es una comunidad muy vulnerable, marginalizada, no solo hace una descripción de la comunidad, sino además dice, bueno, en términos de discurso, ¿verdad?, todo el problema que hay o la carencia que hay de formación en términos de una religión o catequesis, claro, si lo habla en términos eclesiales, de catequesis vinculada a una pastoral inclusiva. Entonces voy a proponer una unidad o una guía para trabajar esos temas. La diferencia, como digo, entre el proyecto a la producción es que esta guía que elabora, ¿verdad?, de carácter pastoral, tiene que trabajarla con la comunidad. Debe ser implementada para recopilar la información de cómo lo recibieron, qué resultados tuvo esa implementación. Sí, y en qué medida la propuesta original fue modificada o si fue aceptada plenamente, cuáles fueron los resultados. Y todo ese material, ¿verdad?, tanto del diagnóstico, la propuesta y la sistematización de la implementación, de la experiencia de implementación, es lo que se va a presentar en una memoria, que es lo que constituye la memoria de este trabajo. De esa modalidad. De esta modalidad. La memoria del proyecto de graduación es lo que decíamos, ¿verdad?, un documento que contiene el diagnóstico, ¿verdad?, el diagnóstico, con todas las técnicas, eso en todos aplica los elementos metodológicos de investigación, ¿verdad?, que sea con cierto marco referencial teórico, que esté bien justificado, que tenga objetivos claros, ¿verdad? Claro. Después viene, las otras dos modalidades son más prácticas, ¿verdad? La tercera es práctica dirigida. Esa es una práctica en la que la persona estudiante aplica sus conocimientos, habilidades y destrezas a una situación particular relacionada con el objeto de estudio de la carrera que cursa. Será desarrollada de manera individual en una institución, organización o empresa pública o privada dentro o fuera del país, ¿verdad? La práctica dirigida es como una experiencia que se tiene vinculada con el tema que la persona estudiante quiere trabajar, que puede estar asociada a
ya sea como aporte, por eso dice aplica conocimientos y habilidades y destrezas, ya sea con instituciones o proyectos que están trabajando en temas similares a los del estudiante, o que el estudiante más bien vincula lo que él quiere trabajar con, ya no necesariamente con la institución, con la población directa, sino más bien con instituciones que trabajan. Entonces, por ejemplo, en este sentido hay alguien que está interesado o está interesada en estudiar, por ejemplo, temas de niñez, ¿verdad? Niñez y violencia, atravesada por esos temas de religión y género, ¿verdad? Entonces podría, en lugar de hacer un diagnóstico, porque puede ser muy complicado, digamos, trabajar como estudio de investigación con la población de niñez en zonas vulnerables, entonces puede ser más bien que haga una práctica con alguna institución que trabaja con niñez, por ejemplo Visión Mundial o con UNICEF, ¿verdad? De modo que, eso sí, tiene que mostrar con evidencia, ¿verdad?, que ha hecho aportes desde las inquietudes y la propuesta con la que se pone en contacto con esa institución u organización, de modo que logra hacer aportes, ¿verdad? Esto sí tiene cierta complejidad porque significa que tanto nosotros como posgrado o como universidad o como escuela, sí tenemos que establecer vínculo con la institución receptora, ¿verdad? Claro. La persona estudiante tiene toda la libertad de escoger, puede ser incluso una congregación religiosa, ¿verdad?, que tiene un trabajo específico en ciertos sectores, pero obviamente no va a ir únicamente a hacer una, como se dice en términos eclesiales, una pastoral únicamente de jugar con niños, sino sí tiene que mostrar que está dando un aporte fundamental con los recursos que tiene, sí. Por lo tanto, igual, ¿verdad? El informe final de esta modalidad pues significa también una pequeña sistematización del trabajo que realizó, dónde lo realizó, cuáles eran las condiciones, qué fue lo que aportó de cara a las necesidades que pudo haber observado en un diagnóstico inicial. Y la última es la pasantía, pues es también una experiencia teórico-práctica que permite a una persona graduada vincularse con el ejercicio profesional y aplicar las competencias adquiridas durante la formación. Puede llevarse a cabo en instituciones u organizaciones. La diferencia, digamos, de la práctica dirigida a la pasantía, que son muy parecidas, ¿verdad? Es que la práctica es lo que decíamos, ¿verdad? Se puede vincular con una institución para hacer un trabajo donde aplica sus conocimientos, sus habilidades, mientras que la pasantía sí requiere digámoslo así, como un aporte más consistente, podríamos decir, ¿verdad? Está más enfocada la pasantía a instituciones que hacen investigación. Sí, por eso me refiero que es más consistente porque tiene que ver más con casi que proyectos de investigación, por ejemplo, ¿verdad? Como un estudiante se puede, que está haciendo la experiencia de pasantía, se vincula a un centro donde están investigando una temática, entonces también tienen que mostrar cuáles son sus aportes particulares y específicos y cómo son acogidos dentro de este grupo, estos grupos de investigación. O sea, para poner un ejemplo, por ejemplo aquí el Instituto de Investigaciones Psicológicas está realizando un estudio sobre conservadurismo en América Latina. Yo entonces, si estuviera interesado y tuviera ese contacto, envío mi propuesta, y si soy aceptado para participar en ese equipo de investigadores, aplica a esa pasantía. Para pasantía, sí. La pasantía, al igual que la práctica dirigida, tienen la cierta dificultad por esta relación interinstitucional donde nosotros debemos conocer quién es la contraparte, ¿verdad? La institución, nos ponemos en contacto, pero no necesariamente nosotros vamos a hacer el control allá, ¿verdad? Confiamos en las instituciones
Entonces, la Es práctica como una dirigida- doble tutoría, digamos, Sí, alguien acá. sí, alguien- nos ponemos de acuerdo para que alguien allá nos dé, sobre todo en la pasantía, ¿verdad? Nos dé valide el trabajo realizado por la persona pasante en esa institución u organización. Esas son digamos, las características fundamentales. Las 4 finalizan en una memoria, ¿verdad? La memoria, yo creo que al igual que cualquier informe, tiene el carácter de un informe final, Claro. ¿verdad? Que presenta ya sea elementos más, llamémoslo así, más de proyecto, ¿verdad? Del proyecto de graduación y la producción didáctica, tiene un carácter más de diagnóstico y lo que viene proponiendo. La práctica y la pasantía son más testimoniales, digamos, por lo que realizaron, pero incluye, las 4 deben incluir elementos teóricos, ¿verdad? El marco teórico con el que han trabajado. Porque si alguien hace una pasantía en un centro de investigación en niñez, por ejemplo, que viene trabajando temas de niñez, obviamente los temas que vienen discutiendo y la bibliografía va a ser muy acorde a Sí. a Y ese ese institución no lo va a aceptar si la persona no muestra previamente, Exacto. ¿verdad?, su conocimiento Sí. de un Entonces, tema. por eso comentábamos, ¿verdad?, que en las 4 modalidades, saber hacer propuestas de investigación, saber hacer una pregunta de investigación, formular la justificación es fundamental en cualquiera de las 4. Incluso en una modalidad como la práctica dirigida, ¿verdad?, que pareciera que es únicamente ponerse en contacto con alguien para hacer una práctica, pues no, sí requiere también una fundamentación y un trabajo elaborado. Y ahí viene la segunda parte, ¿verdad?, de todo este tema, que tiene que ver con la parte administrativa. Claro que, perdón, ese es justamente el objetivo del curso Metodología de Investigación 2. Lo que se propone como producto final es un esquema de proyecto de investigación, ya para cualquiera de las 4 modalidades. Sí. Las personas que están con nosotros salgan como lo más cercano posible a una propuesta que puede ser entregada. Exacto. O más bien la pregunta es, una vez que yo tenga esa propuesta al final del ¿Qué van a curso, hacer? ¿qué sigue? Sí. Entonces, tenemos las modalidades. Ya esperamos que quede más claro con lo que hemos conversado ahora, ¿verdad?, cuáles son las modalidades por las cuales se puede optar. Entonces, con Laura, en el curso de metodología 1, ¿verdad?, trabajaron los elementos metodológicos de una investigación, ¿verdad? Como digo, es indiferente de si se orienta a una tesis o se orienta a una práctica, la estructura metodológica es fundamental en cualquiera, ¿verdad? Entonces, ahora lo que están trabajando contigo es justamente orientarlo o concretarlo en una de las modalidades para hacer un documento que se denomina, como lo encontrarán en algunas partes del documento, un anteproyecto. Este anteproyecto, que es lo que están trabajando ese trimestre, cuando terminan el curso, terminan el anteproyecto, tú los valoras, ¿verdad? Y dices, bueno, el anteproyecto está bien, tiene un 10 o tiene un 9, tiene algunas observaciones, pero con eso terminaron 2 cosas: terminaron el curso y terminaron el anteproyecto, ¿verdad? No pueden terminar el curso con buena nota si no tienen el anteproyecto, es decir, se termina curso y termina el anteproyecto. Y viene entonces una etapa que ya es administrativa. Una vez que tengan el anteproyecto, los cursos que se van a dar en el próximo trimestre ya no son de metodología, sino están más orientados, creo que están un curso optativo, ¿verdad? Entonces, porque estamos como a la mitad. Estamos a la mitad, sí. Entonces, en el segundo trimestre, ahorita estamos en el segundo trimestre del 2019, los estudiantes
lo que van a hacer es, una vez que terminaron el anteproyecto contigo, por ejemplo, te enviaron el anteproyecto, tú les dices, bueno, tiene nota 9, pero incorpore todavía estas observaciones. Pasó el curso, tiene el anteproyecto con observaciones, incorpora las observaciones que tú les has hecho, y ese documento ya más completo lo envían al CGA. Entonces, cada uno de los estudiantes o cada una de las estudiantes en el segundo trimestre, ya fuera del curso, ¿verdad? Una vez terminado el curso, ya más bien nosotros les estaremos recordando, tienen que enviarnos su propuesta de investigación para que sea el CGA quien conozca la temática. Así tomamos nota de cuáles son las modalidades. Claro. Podemos hacer observaciones también, ¿verdad? El CGA funciona en este caso como un tribunal, una comisión de trabajos finales de graduación, que en realidad estamos considerando si lo puede cumplir el CGA como tal, ¿verdad? Porque en realidad es una tarea de revisar las propuestas. Y nosotros, una vez que hemos revisado en el CGA las propuestas, ¿verdad? Se las devolvemos a cada uno o a cada una, indicándoles, ¿verdad? Si hay observaciones o dando ya el visto bueno para su implementación. Entonces, cuando ya toca matricular el curso de proyecto final de graduación, que es el curso, ese está situado en el 2020. Entonces, es un curso que es de 10 créditos. En ese periodo de un trimestre es que una vez aprobados por el CGA, los estudiantes pueden empezar a trabajar, ya podrían empezar a trabajar, ¿verdad? Pero, o sea, de alguna manera también, quizá esto es importante decirlo, conociendo el CGA las propuestas, también así se pueden organizar los cursos sí, siguientes, pueden identificarse el tipo de profesores que pueden ayudar. correcto, sí, porque la idea es justamente tratar de buscar profesores que puedan ofrecer alguna ayuda, ser complemento, digamos, de las distintas propuestas. De modo que cuando lleguen al último curso, que es el de trabajo final de graduación, me parece que se llama, en ese momento todas las personas estudiantes tienen un trimestre que se puede extender a un trimestre más, es decir, podrían contar con 2, pero ojalá que no, que cuenten solo con 1, para, si ya han avanzado, ¿verdad? Incluso conversado con algún profesor, puedan terminar en ese trimestre pues ya el documento que es la memoria final de lo que hagan, ¿verdad? O puede ser que en ese trimestre hagan la pasantía o hagan la práctica dirigida, ¿verdad? Es decir, eso conocidos, cuando ellos envían los documentos al CGA y el CGA los conozca, el CGA puede darles las orientaciones que sean más pertinentes a cada caso. Se prepara ya. Se prepara, sí. De modo que el estudiante, cuando está en este curso final, pueda tratar de terminar en ese periodo, ¿verdad? Como digo, extendiendo un periodo más, lo cual significa una ventaja para los estudiantes y las estudiantes, que la maestría que se hace, que estaba programada para 2 años y un trimestre, pues se cumpla en 2 años y un trimestre, o máximo 2 años y 2 trimestres. No queremos que la maestría se les convierta en algo que se les va a extender muchísimo tiempo, ¿verdad? Que a veces llegando a 3 años o 4 años más, o más, hasta digamos. 10 años. Sí. Entonces queremos más bien que este proceso, que en principio parece un tanto extraño, pues esté más bien en beneficio de cada uno de los estudiantes y también acomodado a las necesidades y planteamientos de cada uno, ¿verdad? Claro, pues. Tal vez una cuestión final, ¿verdad? Como decía, en cada una de las modalidades, pues deben terminar con una memoria, ¿verdad? Escrita,
esa memoria escrita la trabajan con el profesor del último curso, y al final, cuando ya el profesor, tutor, digamos, de ese curso, les dice, bueno, sí, la memoria está bien, ya completaron, ¿verdad? Porque ahí hay un proceso también de revisión. Y entonces, que eso no significa que necesariamente lo tengan que hacer solo con el profesor, sino podría, por ejemplo, el CGA podría haber recomendado que cierto trabajo sea acompañado por un profesor específico, claro, ¿verdad? Por eso es importante que el CGA conozca. Sí, el CGA es la instancia que podrá recomendar posiblemente la mejor opción para acompañar así como anuncio, pero la mejor opción para cada uno de los así surgieron las universidades, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una memoria, estamos hablando posiblemente de un documento, no posiblemente, estamos hablando de un documento escrito que puede estar entre unas 75 a unas 125 páginas, claro, para que vayan pensando también, ¿verdad? La amplitud, sí. Eso es importante. Entonces, eso también se los vamos a poner por escrito, ¿verdad? Porque eso creo que en la revisión y modificación que estamos haciendo del reglamento tiene que estar bastante claro. Tal como está en la documentación que tienen, ¿verdad? No aparece explicitada el tamaño, ¿verdad? del documento, pero eso se los vamos a hacer llegar. Pero es 400 páginas, ese todo. Sí, después si quieren seguir el doctorado, pues ya pueden muy bien. ampliarse. Muy bien. Sí, eso es propaganda no pagada. Muy bien. Excelente. Entonces, y al finalizar el trabajo, ¿verdad? Ya cuando tiene la memoria sí se presenta ante un pequeño tribunal, también nombrado por el CGA, ¿verdad? Que es un tribunal evaluador que los escucha, los atiende y es el que dice, bueno, la aprobación o no del trabajo final. Claro. En el que participa el profesor del curso, ¿verdad? Del curso claro, del trabajo final de graduación, y dos personas más que funcionan como tribunal. Tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad Bíblica. Sí. Y tenemos experiencias ya internacionales, ¿verdad? Personas que estando en el extranjero han llevado a cabo este proceso de presentación. Claro, sí. Y que en ese caso se hace todo de manera virtual, ¿verdad? Claro. Siempre hacemos alguna prueba de manera previa, ¿verdad? Para que funcione todo por Skype, ¿verdad? Que todo esté bien, pero ya hemos tenido experiencias bastante buenas en ese sentido, ¿verdad? Excelente. No sé si tenés una última yo creo que remarcar. Igual yo invitaría, creo que están abiertos todos los espacios, tanto el correo de la maestría, el correo de posgrados, como el correo o el aula virtual. Pueden enviarnos sus consultas. Sí. Luego de ver este video, sí, con toda confianza. Entonces no me queda a mí más que agradecer la amabilidad de Juan Manuel, la amabilidad de Mario, que está ayudándonos, colaborándonos aquí con la cámara. Si ustedes estuvieran aquí, lo que seguiría es irnos a tomar un café ahora aquí en la Escuela Ecuménica, pero yo espero que ustedes se tomen ese café o ese mate o alguna bebida espirituosa ahí donde estén. Muchas gracias por su atención y nos estaremos conversando. Buenas tardes. Buenas tardes.